Perfecto, bueno, mientras que esto ocurre, les estábamos hablando del tema del plástico y la contaminación que significa para nuestro planeta el uso indiscriminado de este material. Para hablar de ello estamos con Alicia Abanto, aquí en estudio, que es adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Y está aquí porque estamos en hora cero, ¿no es cierto? Esto ya va a ser debatido en el Congreso de la República, ya hay algunos avances y lo que necesitamos es que se lleve a la práctica la limitación del uso del plástico. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Abanto? Bien, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el Congreso de la República tiene la oportunidad de darle al Perú una ley favorable para la defensa del medio ambiente, para la protección de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque ya está aprobado un dictamen que tiene por objetivo la disminución del uso de los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, las bolsas plásticas que cotidianamente se dan por cantidades, por millones en los supermercados, en cualquier mercado, en las tiendas, ejemplo, ¿no? Pero también, por ejemplo, para disminuir el uso de utensilios que se usan, por ejemplo, los plásticos, los platos descartables, vasos descartables que se usan en múltiples actividades cotidianas. Y esta cantidad de residuos que al año van, en verdad, muchas toneladas que terminan en el mar, y eso está incidiendo en un grave perjuicio no solo ambiental, sino también en la salud de todas las personas. Hoy en día, por ejemplo, ya está estudiado, científicamente comprobado, que los microplásticos, porque a pesar de que hay plásticos que tardan entre 500 a 1000 años en degradarse, hay plásticos que dentro del proceso de degradación generan microplásticos, y estos están ya dentro de la cadena alimenticia, y finalmente también llega esa contaminación a través de los alimentos que nosotros consumimos del mar. Pero por otro lado tenemos una grave afectación también a los recursos, a otros recursos que están en nuestros mares, recursos naturales en general, y también, por ejemplo, una afectación significativa a espacios que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, las playas están gravemente afectadas. La mitad de la contaminación en las playas de nuestro litoral son por plásticos. Entonces, si no tomamos medidas, no solamente estamos hablando de un tema de salud, sino también en que espacios públicos tan importantes como las playas no los podemos disfrutar porque están plagados de plásticos de un solo uso que debemos eliminar de nuestro día a día. ¿Y cuál es la medida que se espera? ¿Que se elimine totalmente, por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso, o graduarlos hasta qué punto? ¿Cuál sería el ideal, el punto de equilibrio? Tenemos que dejar, en principio tenemos que dejar el uso superfluo de los plásticos de un solo uso. Porque hoy en día eso es lo que sucede cotidianamente, es decir, las personas reciben o las empresas brindan bolsas por doquier, bolsas de plástico que no son reutilizables, y estas se acumulan en los hogares y se acumulan luego en los botaderos de residuos sólidos y van al mar. Para dar una cifra, por ejemplo, en el Perú, en el año 2017 se generaron alrededor de 7 millones de toneladas de residuos sólidos, y el promedio es que más o menos entre 50, 60 o 70% de estos residuos son plásticos. Y gran parte de los residuos sólidos en nuestro país van a botaderos, es decir, no van a sitios adecuadamente establecidos. Porque en el Perú solo tenemos 31 rellenos sanitarios, que son infraestructuras adecuadas para el tratamiento de los residuos sólidos. Nos faltan aproximadamente 254 rellenos sanitarios, es decir, en materia de infraestructura para el tratamiento tenemos una brecha enorme que alcanza el 88%. Entonces estos no son adecuadamente tratados. Claro, la gran parte de la basura va a unos lugares inadecuados que se llaman botaderos. En el Perú existen alrededor de 1414 botaderos, es decir, lugares donde está la basura contaminando el suelo, el aire, los recursos hídricos. Y lo peor es que hemos visto, por ejemplo, que hay autoridades que van y tiran la basura en las quebradas, en los ríos, los propios promotores, y en las playas. Entonces, tenemos que, el primer reto es que tenemos que disminuir la cantidad de residuos que son plásticos de un solo uso, y progresivamente tenemos que ir, por un lado, cambiando de tecnología. Por ejemplo, pasar de las bolsas no reutilizables, de las bolsas plásticas no reutilizables, a las bolsas plásticas reutilizables.
Hay materiales hoy en día que permiten que las bolsas se puedan fabricar de tal manera que tarden menos años en su degradación, pero también es cierto que hay actividades humanas que podemos hacer sin plástico, sin bolsas de plástico, porque tenemos que buscar alternativas. Como era antes. Pues, como era antes. Nos hemos mal acostumbrado. Efectivamente. Antes llevábamos una canasta al mercado y hoy en día todo lo queremos cargar con bolsas de plástico que no son reutilizables. Entonces, en lugar, por ejemplo, de tener un tomatodo y de llevarlo a donde lo necesitamos todo el tiempo, estamos comprando botellas. Y estamos incluso incidiendo sin tener en consideración que esos residuos tienen un costo altísimo de tratamiento, en el caso que vayan a un relleno sanitario, y si no van a un relleno, como en el Perú la mayoría de ciudades no tiene un relleno sanitario, entonces va directamente al ambiente. El costo ambiental, si calculamos cuánto le cuesta en PBI a un país como el Perú la contaminación ambiental, el costo es altísimo. Podríamos estar hablando de 2 o 3 puntos del PBI por la grave contaminación ambiental de sus mares, de sus suelos y del aire. Entonces, aquí estamos ante una ley y por eso la Defensoría del Pueblo le recomienda al Congreso de la República que no postergue la deliberación de esta ley, sino más bien que lo priorice. Hay que tener en cuenta que el Parlamento está, ya está en la etapa final de esta legislatura. Nosotros quisiéramos que de la manera más breve posible esto sea priorizado y pueda ser deliberado. Antes de que termine la legislatura, que esto sea priorizado. ¿Por qué? Porque es una ley que el Perú necesita y ya está listo el dictamen. Entonces la Defensoría del Pueblo plantea que esto no se postergue y se apruebe. Además, esto va a servir para acompañar ya un esfuerzo que está desarrollando el Estado, porque, por ejemplo, hay un esfuerzo y hay avances en la construcción de rellenos sanitarios, pero a la par no va a alcanzar la cantidad de rellenos sanitarios si es que cada vez producimos más y más residuos. Lo que tenemos que tener en el país es una cultura orientada a generar menor cantidad de residuos, de reutilizar y, por ejemplo, elementos como los utensilios de Tecnopor, las bolsas de plástico, tienen que ser solamente para aquellas actividades necesarias. Por ejemplo, la ley establece que se va a autorizar el uso de ciertos insumos que están hechos con plásticos cuando se trata de aspectos de salud, ¿no? Entonces, para ciertas actividades, desde luego, es importante usar el plástico. También, desde luego, se tiene que contemplar qué tipo de plásticos, bajo qué condiciones de calidad. Pero lo cotidiano hoy en día es que hay un abuso del uso, de la utilización de plásticos de un solo uso. Entonces eso tenemos que frenarlo y tenemos que contribuir a que nuestro país sea un país más sano, porque la contaminación afecta a nuestra salud. Claro, hemos caído en una filosofía de lo descartable, ¿no? Y ese es el problema, porque inicialmente el plástico se empezó a utilizar con objetos que podíamos reutilizar, lavar, platos, vasos, que no se botaban después de los... Ahora hemos caído en este facilismo de que todo se bota, se desecha, pero no tenemos el canal para reciclarlo de manera adecuada. Claro, y además el Perú tiene que estar, yo creo que el Perú tiene que sumarse a una tendencia en el mundo. Hace poco Chile ya aprobó una ley que rige una política pública de disminución y progresiva eliminación del uso de estos plásticos de un solo uso. Panamá también ha aprobado ya su normatividad y hay países que con distintas normativas ya han avanzado. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, incluso Haití ya tiene un marco normativo que es saludable. Y que son esfuerzos de los países por revertir este panorama muy adverso que tenemos en materia de contaminación por plásticos. Y otro dato, que hay una concientización también, no solamente desde la parte normativa, sino también desde la empresa privada, ¿no? Muchos supermercados, por ejemplo, están en esta línea, ya están experimentando para dejar de dar bolsas,
de manera con planes piloto, ver cómo es la reacción de la gente, ir reacostumbrando al público a utilizar lo de varios usos y no lo descartable. Claro, y la Defensoría del Pueblo también recuerda que las empresas están obligadas a respetar los derechos de las personas. Eso significa que las empresas también deben estar comprometidas con, por ejemplo, estas actividades de disminuir el uso superfluo de bolsas de plástico, porque eso también hace que las empresas puedan hacer su contribución para tener un ambiente sano. Hay empresas en el mundo que ahorita están dando un ejemplo muy importante, por ejemplo, la cadena internacional de supermercados Lidl ya anunció que en sus establecimientos no van a dar bolsas de plástico de un solo uso, ni gratis ni pagando. Eso significa que va a inducir a que los consumidores sean responsables con llevar sus bolsas reutilizables. En el Perú también estamos viendo ya anuncios de algunas cadenas de supermercados que están dando... Yo creo que están dando sus primeros pasos y la Defensoría del Pueblo espera que tanto el Congreso apruebe la ley, el Poder Ejecutivo pueda continuar con las inversiones en materia de rellenos sanitarios, porque estamos en verdad, ahí tenemos todavía una gran brecha que tenemos que cerrar, y también esperamos que las empresas puedan contribuir a que este marco normativo se implemente progresivamente. Los plazos que da la norma son 2 años, 3 años para ir adecuándose. Hay algunas medidas que sí serán de inmediatas, pero también hay que llamar la atención de que en este año que se va a producir un proceso electoral y que la población va a elegir a sus alcaldes y a sus gobernadores y gobernadoras, también tienen que tener en cuenta cuáles son los compromisos ambientales de los candidatos y candidatas. Revisar, ¿no? Si tienen algunas iniciativas en cuanto a la Por supuesto, porque necesitamos ciudades limpias de residuos sólidos. Y para eso, desde luego, en los planes de los candidatos y candidatas, estas medidas, por ejemplo, de reciclar en los hogares, de recoger la basura en los plazos adecuados. Lima es una ciudad, por ejemplo, que tiene zonas donde en Villa María del Triunfo hemos visto semanas, zonas donde en Villa María del Triunfo hemos visto semanas eso es un problema que no se ha superado. Tenemos en el Perú ciudades como en Chiclayo, el distrito de José Leonardo Ortiz, o en el distrito de Rupa Rupa. Estos han sido declarados en emergencia porque hay tanta basura en las inmediaciones, en las calles, frente a los hogares de las familias, que es un problema sanitario, es un problema ambiental. Entonces, estamos en un país donde sus ciudades necesitan un cambio, ser ciudades limpias, y no lo que hoy vemos, que hay ciudades con muchísima basura en sus calles y un problema sanitario que afecta a los más pobres. Tienes razón. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos, vamos a estar atentos a lo que el Congreso haga. Tiene todavía hasta julio para impulsar esta ley para que salga en esta legislatura. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahora nos vamos en vivo hasta el Grupo Aéreo número 8. El ministro de Defensa, José Huerta, ha dado declaraciones tras la llegada, como decíamos, de estos heridos.